Entonces, yo le empecé a insistir que se sumara. Y al final se sumó a Ernesto Soldado de América. Y ahí conoció a un montón, varios actrices y actores que después siguieron trabajando con él, algunos. Y recuerdo que cuando empezó a trabajar como actor, me dice, no soy más Fernández. Me dice, soy Claudio Nadie. ¿Cómo? Sí, soy Claudio Nadie, me dice. A Claudio en realidad lo conozco en Ernesto Soldado de América, una obra de teatro sobre el Che Guevara, y bueno, enseguida nos enganchamos, nos relacionamos, pero él empieza a trabajar, a traer un monólogo que había estrenado en España, que se llamaba El Tangogro. Me invitó después a ver El Tangogro para que lo vea, porque él quería que yo lo reemplace en los personajes que él hacía. En esa época efervescente de los finales de los 80, primero creo que vinimos con Claudio con funciones de espectáculos que se habían estrenado en otras salas, que fueron El Tangogro y Malambo para Ricardo III, y finalmente estrenamos un espectáculo con producción del Rojas, que fue Romeo y Julieta expulsados del paraíso. Sí, el Rojas, bueno, como decía, fue un espacio no solamente de resistencia, digamos, porque por ahí en ese momento no había nada que resistir al principio, o sí, pero por ahí era más la celebración o el festejo o el unirse que otra cosa. Fue un espacio necesario, digamos, de formación también. Y bueno, mi trabajo con Claudio, más allá también de lo personal, de lo singular de que él pudiese ver en mí alguien que tenía posibilidades y capacidades para, con la edad que tenía, protagonizar un espectáculo, nada, fue también como un espaldarazo. Y Claudio era bueno, de hecho, me parece que Tangogro no fue el boom que fue Romeo y Julieta, que era, yo recuerdo, como si fuera hoy, las colas que había desde la entrada de la Batato, pegando la vuelta por Corrientes, llegando a Junín, de gente que venía a ver ese espectáculo, que era un hit increíble. Entonces él me convocó a hacer Romeo y Julieta, me convocó a hacer Tangogro inclusive, pero yo no podía o no quería. Y al final, un buen día, yo le dije, a mí me gustaría hacer algo sobre Ricardo III, un Ricardo III, una adaptación para hacerla yo solo. Y él hizo lo que hizo siempre. Toma una idea y ¡pah! La disparó por 5. Unió Ricardo III con el Fausto. Entonces hizo un trabajo ahí, era un actor que hacía un pacto con el diablo, eso lo de Fausto, para poder interpretar el mejor Ricardo III de todas las épocas. Y después ese actor que hacía Ricardo III se encuentra en el infierno con Mefistófeles, que le hace ver que él había sido Ricardo III, no un actor que hacía Ricardo III. Entonces era una fábula redonda, o sea, esa es la genialidad de él, que hicimos con muchas improvisaciones mías, qué sé yo, qué sé cuánto, pero él tenía la genialidad de escribirlo y dispararlo. Que fue un proceso súper interesante. Luis hacía cosas increíbles y tengo un recuerdo de algunos de los ensayos donde Claudio, claro, se cebaba con las posibilidades que le ofrecía Luis, porque es un intercambio muy rico. Y entonces Claudio pensaba, bueno, Luisito, y ahora hace esto, y ahora, a ver, bárbaro, muy bien, y ahora hace el otro, y medio como que se empezaba a pasar, sentaba en el borde de la silla, y ahora el otro, y ahora saltaba, y ahora metete para abajo, y ahora hace así, y ahora hace así. Y en un momento Luis dice, ¡basta! ¿Qué te crees? ¡Que soy un muñeco! Lo bueno era que eran muchos personajes, entonces yo hablaba para otro, hola, sí, ¿cómo te va? No, bueno, hola, sí, bueno, era una locura que se podía hacer, lo pude hacer hasta el año 96, hoy en día ya no podría hacer eso. Para mí Claudio Nadie fue mi verdadero maestro, y lo voy a explicar por qué. Yo había estudiado teatro durante 6 años, hice un año de dirección también, pero siempre fue todo desde el punto de vista teórico. Claudio a mí me cambió
la cabeza con respecto al teatro. Me parecía alucinante, por un lado, lo que hacía Claudio, que era algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Por los procedimientos que ponía en marcha, que era algo así como si él tuviera una percepción muy lúcida de las estructuras dramáticas, teatrales clásicas, y las despojaba de características individuales o de ornamentación para conservar solo la ingeniería, el edificio desnudo de los conflictos teatrales del teatro clásico. Vino un larguísimo proceso de Romeo y Julieta expulsados del paraíso, que fue un proceso, no me acuerdo si duró 9 meses o algo así. Eso fue también fabuloso, los actores que convocó, el equipo que se formó, el vínculo de Claudio con los actores. Yo lo veía muy enamorado de sus actores, ¿no? Y muy generoso. Claudio iba escribiendo las escenas de la obra a medida que iba sucediendo. Hoy, escuchándolos a todos, me venían a la memoria, la máquina de escribir, que Paola decía que siempre traía los textos. Yo justamente él vivía de noche, yo vivía de día. Yo me levantaba en la mañana o para entrenar o para ir a trabajar y encontraba el cuarto de al lado lleno de bollos de papel, o sea, se le había pasado escribiendo y con la máquina era muy exigente y estaba lleno de bollos con todo lo que descartaba. Bueno, Claudio venía de Tangogro, una cosa que había hecho con Cutuli y con Mónica, no me acuerdo toda la gente, que yo no lo había visto ese Tangogro, no lo había visto. Pero donde hacía el carcelero famoso Cutuli. Y creo que fue su primer encuentro en Buenos Aires también, o de las primeras cosas que hizo. De lo más importante creo que fue Romeo y Julieta expulsados del paraíso, una mirada tan particular de él, ahí mezclar el policial con la historia de Romeo y Julieta, esa versión maravillosa que hizo, y todo lo que sucedía acá adentro en aquel entonces, ¿no? Era un espectáculo tras otro, música, danza, teatro. Me sentaba en la platea y veía todos los ensayos, y salíamos, nos cruzábamos enfrente del Rojas, que había un bar, y volvíamos al ritual de el whisky, yo ginebra. Y también discutíamos. Me encantaba mucho hablar con él porque el nivel de la capacidad de análisis dramática, los recursos y conocimientos que tenía respecto de los clásicos y básicamente de Shakespeare eran arrolladores, digamos. Y Claudio era una rara avis, porque lo que hace Claudio en ese momento, que era todo tan performático, Claudio introduce, se centra en una teatralidad, pero de texto. Claudio daba mucha importancia a la producción teatral de texto. Entonces siempre fue un artista que, si bien estuvo dentro de toda esta movida de los 80 y los 90, estaba como medio tangencial, porque era realmente un bicho raro. Claudio revisitaba Shakespeare, revisitaba clásicos, revisitaba la comedia del arte en sus producciones. Y yo creo que fue un referente muy grande realmente. Yo creo que sí, que fue un referente importante para el teatro de ese momento, porque creo que tenía el conocimiento, las herramientas y valga la redundancia, el conocimiento de la época y de lo que estaba pasando. Quedé involucrado en el proyecto del Cervantes, que era Búfalos. Ahí él me inventó un personaje, porque él inventaba un poco con distintos fragmentos de distintas obras de Shakespeare. Me dio el bufón. Y me acuerdo que la exigencia era tal que yo sentía que solo ensayaba conmigo, porque era un monólogo de 3 minutos, 4 minutos, bastante fuerte, y físicamente, porque saltaba, venía de un lado al otro del escenario. Y el último día, el día del estreno, para ser más exacto, a las 5 de la tarde me llama Benítez al teatro. Entrenábamos a las 8, 9, no me acuerdo. Y él me dice, esto no lo sabe nadie, te aviso.
y él me dice, vamos a sacar el personaje del bufón. Yo firmé contrato, yo quería trabajar con Claudio y estaba embarazada. Entonces yo firmé igual el contrato con el Cervantes, pero tenía que hablar con el director. Y dije, ay, justo ahora. Bueno, la cosa es que nos reunimos en un bar y le comenté que me había mandado la cagada de firmar sabiendo que estaba embarazada y que yo sentía que si esto era un impedimento para la obra, me corría. Bueno, fue impresionante, porque yo conocía a un Claudio muy inteligente y con un humor ácido increíble. Dije, oh, se va a enojar. Se me puso a llorar en el bar. Dice, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo me vas a dejar? Si estás gestando vida, en este momento es lo que más necesito, es gente que me dé una energía vital. Bueno, nada, nos pusimos a llorar los dos y ahí conocí al niño Claudio, súper sensible, muy sensible. Y bueno, nada, seguimos haciendo la experiencia de poder estrenar una obra en el Cervantes, Búfalos. Me dijo, voy a usar tu panza en el escenario. Dije, por supuesto. Yo respiré hondo, me acuerdo que hacía un ciego, el bufón tenía un formato de ciego, digamos, estaba con unos anteojos oscuros, unos cositos oscuros, no me acuerdo qué era, y un bastón blanco. Me recuerdo haberlo corrido medio pasillo de la rotonda del Cervantes diciéndole barbaridades, te voy a cagar a palo. No. Una discusión muy subida. Conclusión que se hizo el monólogo por imposición mía. Y por supuesto después del estreno me agradeció y quedamos todo bien, digamos. Y después lo conozco en la época más formal de él, cuando me convoca para un espectáculo, Caricias de Sergei Verbel, que se lo propusieron en el Teatro Cervantes, donde por riguroso casting fui elegida. Y después me vuelve a llamar para una obra que escribió él, que se llama, porque la obra persiste, El día que murió Grace Kelly. Éramos 4 actores. Además de Claudio, lo que quiero decir, era muy permisivo, al menos conmigo, en cuanto a la creatividad del personaje. Extrañamente, porque la obra estaba escrita por él, yo le decía, vamos a valorar tu texto. No me importa mi texto, vos ritmo. Creo que es un creador que merece y necesitamos, así que celebro celebro mucho esta decisión de ponerlo, ojalá se pueda poner en perspectiva su obra. Este país es muy ingrato con sus creadores y Claudio murió muy joven, hubiera dado mucho más, digo porque era una persona joven y muy vital y con unas enormes ideas. Y fue primero formador de público, o sea, ese público que venía a ver, por ejemplo, Romeo y Julieta, se formó con Claudio, vio algo que no se veía comúnmente. Yo creo que aportó mucho Claudio con sus obras, con el estilo de sus obras, con la dramaturgia que Claudio hacía, y que no fue valorado en su momento como tendría que haberlo sido. Quizás también era porque éramos, me incluyo yo también con él, éramos muy irreverentes, contestatarios, y no se le dio el valor que tenía. Después de que murió, sí, le empezaron a valorar. Lo mismo que pasó con Olmedo, ¿viste? Después de que se murió, hasta los intelectuales empezaron a hablar, cuando antes decían que era chabacano. Todo es así acá, tenés que morir para que hablen bien. Yo no lo pienso hacer por ahora. Creo que fue fundamental también aquí en Arrojas, reinauguramos la sala, o sea, había estado cerrado unos años y nosotros cuando empezamos a ensayar había todavía, tenía tierra el espacio, el lugar donde es la platea hoy. Así que fue un momento para Claudio muy fuerte y muy importante también para el Rojas
y el Rojas para Claudio. Y para mí fue fundacional también en cuanto a la profesión. A partir de ahí no paré de trabajar. Yo sé que él me amaba a mí, que amaba mucho a sus hijos. Yo tuve 2 con él y él tenía otro hijo de otro matrimonio que también lo amaba mucho, pero el teatro era, o sea, podía estar, no sé, en medio de nuestro casamiento y su cabeza se iba y era una pasión increíble. Así que, bueno, y el Rojas significó, digamos, su realización, porque él vino de Europa y Romeo y Julieta fue un éxito que daba vuelta toda la cuadra, la cola, la gente, la crítica. O sea, él estaba feliz acá.